Jayamukti manangacay chuyupa Imasuti ko'y kamunang Kimasuti pisco sakan Wanyuy Jayamukti manangacay chuyupa Florecita del valle, flor de las praderas Tu amor y fragancia no tiene fronteras Florecita del valle, flor de las praderas Tu amor y fragancia no tiene fronteras Al Pedro le gusta, al Juancho le gusta Sumaka painigi, tu kuinek manjaya Wanyuy Jayamukti manangacay chuyupa Imasuti ko'y tamunang Kimasuti pisco sakan Wanyuy Jayamukti manangacay chuyupa Florecita del valle, flor de las praderas Tu amor y fragancia no tiene fronteras Florecita del valle Al Pedro le gusta, al Juancho le gusta Somaka painigi, tu kuinek manjaya Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
desierto de los tiempos, rumor de multitudes de brazos y de corazones. ¡Fuerza Sicuri! Ahí en Punta Turaicunas, Guarmicunas, comenzamos una edición más de New Canchican Cunapac de nosotros para ustedes acá por Radio Chasqui 88.7 FM. Cruzando ríos, montañas lejos de mi pueblo, que de los recuerdos los llevo en mí. Cruzando ríos, montañas lejos de mi pueblo, que de los recuerdos los llevo en mí. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Levanten huipalas del Tahuantinsuyo, levanten huipalas del Tahuantinsuyo. En esta ocasión estamos comenzando una semana bastante particular, nuevamente última semana de agosto, y en este caso comenzamos también la misma a partir de enterarnos de un nuevo femicidio. Lamentablemente justo ha sido esta semana en donde encontramos que se ha sumado una nueva víctima de la violencia, de una violencia sin límites que lamentablemente, y más allá justamente de pedidos, más allá de exigencias, más allá de tantas marchas, todavía sigue sucediendo. Débora Cano, encontramos que hay novedades también y avances en su causa. Vamos a contarte un poquito más también acerca de este nuevo asesinato, femicidio que ha ocurrido en nuestra provincia y que es de alguna forma, como decíamos, también símbolo de todo eso que hay que cambiar como sociedad y que nos hace mal a todos. Enterarnos que han muerto una nueva víctima, y como en este y en tantos otros casos, en manos de quien en algún momento tendría que haber sido el símbolo del cariño, del bienestar, de los buenos deseos, ¿no? En este caso es algo que todavía nos llena de pena. Por otro lado, una semana que comienza también con una nueva ministra de Educación. Justamente esta cartera que fue y es durante todo el gobierno de Gerardo Morales una de las más cuestionadas, quizás la más cuestionada de todas, en un principio con Isolda Calcina, quien ha permanecido muchos años en esta función y que justamente desde los gremios, desde el sector docente, era una de las más podríamos decir resistidas, y a la vez los argumentos que habían en contra de esta
del trabajo de la ministra, de la ex ministra Calcina, estaba relacionado con que Isolda Calcina no tenía estudios docentes, siendo que ella, en las, podríamos decir, no sé si pocas reuniones que tuvo con el sector, pedía especialmente a los trabajadores de educación no formal, o exigía determinados títulos, y digamos que se negaba a reconocer la idoneidad de muchos hermanos y hermanas, en el caso por ahí de las comunidades originarias que tienen saberes para compartir y que por ahí no estaban refrendados en papeles o en títulos. Y digamos que fue luego de, como decíamos, muchos años, y realmente tendríamos que hablar en profundidad acerca también de las distintas falencias que tuvo tanto la educación formal como la educación no formal, ya que esta área, en medio de estos ya casi 8 años de gobierno provincial, ha cambiado muchísimo, ¿no? Esta última área, que en un momento estaba concebida y reconocida dentro del Ministerio de Educación, después ya pasó a formar parte de otro organismo, un organismo que en realidad, en este caso el de la SUSEPI, está ya encargado de otro tipo de cosas, y a la vez también implica pérdida de derechos para los trabajadores que en el caso de los capacitadores, en el caso también de los instructores, que son las figuras que estuvieron y son conocidas durante todo este tiempo, y en el caso de los formadores indígenas, que en el caso por ahí de el Consejo de Pueblos Originarios, Yancacmaki, también ha levantado y ha buscado también de que se encuentre ese reconocimiento. En el caso de todas estas figuras, perdieron también una cantidad de derechos que poseían en un tiempo, y más que nada el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento como educador, que si bien lógicamente podemos decir que no tiene que compararse con el de la educación formal, ni tampoco tiene que competir con la misma, sino complementarse y ser parte también de aprendizajes que son exteriores y externos a la currícula que todos conocemos en las escuelas. También está el hecho de poder aprender un oficio, poder aprender a trabajar con las manos, poder aprender a reciclar nuestros elementos cotidianos, y también conocer distintas personas de diferentes edades y conformar una vida comunitaria, que es muy importante en estos tiempos que corren por sobre todas las cosas. La nueva ministra que llegó, y perdón por extenderme tanto, o la ministra que le sucedió a Isolda Calcina, fue Teresa Bobbi, quien cumplía con la requisitoria, por así decirlo, de ser docente o de haber sido profesora, pero que a la vez no ha avanzado en cuanto al trato con los mismos docentes, y que el sector en sí ha considerado o considera que la ex ministra Bobbi les ha cerrado las puertas del ministerio desde el principio mismo. Y esto se ve reflejado incluso en aquella permanencia de hace días nada más, ¿no? Ya que esta es una lucha que comenzó en junio y que continúa, a pesar de que vaya cambiando también de forma. Encontramos que la ministra no, o según las denuncias de los propios docentes, la permanencia no les dejaban ni siquiera ingresar al baño del ministerio cuando estaban los docentes ahí en la puerta del complejo ministerial. Por lo tanto, es
la resistencia esta también hacia la ministra que sucedió a Isolda Calcina también fue muchísima, y a partir de estas necesidades no resueltas. Igualmente podemos decir que a esta altura, ya faltando un poco más de 3 meses como para que termine el mandato provincial, esta nueva ministra no sabemos qué es lo que puede traer para el gremio y para el sector. Ya hemos visto por determinados medios donde los docentes se vienen expresando también que no tienen expectativas justamente a partir de este cambio, y a la vez también pensando en todas las necesidades que sufrieron, que así como en Buenos Aires sucedió y denunciaron los hermanos del Tercer Malón de La Paz esta discriminación hacia ellos, donde no les dejaron ni levantar un gaseo, en el ministerio también sucedió que en un momento tenían luz, después se las cortaron, en un momento tenían agua, después se las cortaron, y los docentes tenían que apelar a la solidaridad de los vecinos para poder tomar agua, para poder ingresar a un baño, para poder tener estas cuestiones que son básicas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede justamente con esta nueva ministra Miriam Serrano y cuáles son las expectativas que pueden tener, y también qué es lo que puede cambiar, tomando en cuenta de que en muchos casos un ministro lógicamente que también está ahí para tomar decisiones y para poder a la vez consensuar o no, como sucedió en Jujuy, con quienes están justamente y son parte de todas las necesidades y las soluciones del asunto. Pero a la vez, muchas veces viene la orden desde arriba. ¿Y qué es lo que pasa arriba? Que cierran los canales de diálogo de justamente un gobierno que desde el principio se mostraba dialoguista con distintos sectores, pero que a la vez muchas veces o muy pocas veces resolvió problemas, y llegaron momentos donde esas puertas de diálogo se cerraron completamente. Encontramos también, hablando del sector docente, que ha sido sobreseída también Mercedes Maidana, docente indígena, quien había estado acusada de sedición y que a la vez tuvo la citación hacia el juzgado el viernes pasado, ¿no? Y donde, bueno, dentro de todo ha tenido esta alegría, que dice, o este alivio luego de haber sufrido por esta contravencional, por esta causa contravencional que les hizo el gobierno mismo. Y vamos a seguir justamente desarrollando tanto lo que sucede con este Tercer Malón de La Paz, que sigue peleando por sus derechos, qué es lo que nos trajo o qué es lo que nos trae esta nueva semana, este fin de mes, y qué es lo que puede deparar quizás el futuro para todos nosotros. Esto es New Canchi Cancunapac. Volvemos dentro de instantes nada más. Estamos en Radio Chasqui 88.7 FM. Con el sol
Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del... Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
Seguimos en Ñucanchicán, Cunapac, de nosotros para ustedes. Y como te contábamos esta semana, empieza justamente el pedido de justicia también y se extiende, se suma al pedido por familiares de las distintas víctimas de femicidio de la provincia. En este caso, determinadas fuentes indican que la expareja de Débora Cano confesó el crimen. Esta nueva víctima, como decíamos, una joven jujeña asesinada en la provincia, tenía 2 hijas y estaba embarazada. Su expareja fue detenida y confesó el crimen. La joven había desaparecido el viernes y su cuerpo fue encontrado sin vida en la tarde del sábado. Débora Cano fue brutalmente asesinada el viernes en la localidad de El Piquete, en el departamento Santa Clara, la primera víctima de femicidio en este 2023. Hubo marchas de pedido de justicia en San Pedro y en la capital jujeña. La multisectorial de mujeres y disidencias de San Pedro convoca una nueva marcha hoy desde temprano. Ahora, en estas horas justamente ya deben estar concentrados. Mientras que esta tarde la convocatoria de la multisectorial de mujeres Jujuy convoca a horas 18 en Plaza Belgrano, en la capital, tras la autopsia realizada el día de ayer en la morgue del Centro Judicial de San Pedro. El informe expresa shock hipovolémico producido por arma blanca en zona vital del cuello y cabeza. El cuerpo fue entregado en horas de la tarde, trasladado a El Piquete para el velatorio y posterior inhumación, acompañado por la comunidad que expresó su dolor. El domingo hubo 3 personas devoradas, de las cuales quedó detenida la expareja Matías Mariano, de 26 años de edad, domiciliado en Santa Clara, quien reconoció el crimen y sobre el cual pesa prisión preventiva, y hoy conocerá la imputación de la causa caratulada como femicidio y podría tener un agravante porque la víctima estaba embarazada, cursando el 6º mes. Débora tenía 2 hijas, trabajaba en la comisión municipal del Piquete. Amigos la recordaron en redes y exigen justicia. La comunidad del Piquete marchó el domingo por la tarde, ayer y hoy convocan una nueva marcha por la multisectorial de mujeres y la Casa de la Mujer María Conti de San Pedro de Jujuy. Esta joven tenía 32 años. 2 niñas pequeñas justamente eran sus hijas o son sus hijas y estaba embarazada de 6 meses. Desapareció, como decíamos, el viernes último y su cuerpo fue encontrado poco antes de la noche el sábado por una persona que pasaba ocasionalmente por un camino interno cercano al pueblo, aunque la novedad de su muerte recién se conoció en toda la provincia el domingo último, cuando le informó el Ministerio Público Fiscal de la acusación de Jujuy. ¿Y qué es lo que deseamos o qué es lo que dicen los docentes acerca del cambio de ministra? No tenemos ninguna expectativa, dicen los docentes. La salida de María Teresa Bobby y llegada de Miriam Serrano a la cartera educativa parece no generar ningún tipo de acción en el sector docente. Profesores autoconvocados advierten que no es más que un cambio de nombres, pero la política del gobierno sigue siendo la misma y va en detrimento de los educadores.
Miriam Serrano, bueno, es la nueva ministra, como les contábamos hace ratito. Y bueno, hay una falta de expectativas en el sector, una renuncia sorpresiva para muchos de María Teresa Bobbi a su cargo de ministra de Educación de la provincia. Deja el cargo de medio en conflicto con los docentes, que estalló a casi 2 meses. Casi 2 meses, no, más de 2 meses. 3 meses diría, ¿no? Y aún permanece sin resolverse. Tras hacerse pública su salida en medios de comunicación, el gobierno oficializó que su reemplazo será Miriam Serrano y que estará justamente asumiendo su mandato en instantes. Vamos a ver si encontramos también, si llegamos a poder quizás transmitir o ver algo de cómo es la asunción de esta nueva ministra. La nueva titular de la cartera hasta este momento se desempeñaba como secretaria de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además es ingeniera agrónoma y fue docente de la Universidad Nacional de Jujuy. Ante esta nueva modificación en el gabinete del gobierno, se consultó a la docente Martina Montoya, referente al CEDENS, sobre lo que genera al sector. La educadora dijo no tener expectativas al respecto, ya que pese a variar nombres, las políticas siguen siendo las mismas. Criticó al Ejecutivo por las paritarias, sus modalidades de dilatación y sacar de eje los conflictos. Fue contundente al señalar que tanto Isolda Calcina como María Teresa Bobbi y ahora Miriam Serrano son funcionales a Gerardo Morales. Acá tenemos palabras textuales de la docente. Eso se sintió cuando ayer se hacían los anuncios, cuando se publicaba el perfil de la nueva ministra, pero no nos generaba expectativas porque la política sigue siendo la misma. Pasó con Calcina, con Bobbi y ahora con la nueva ministra. Bueno, hoy el ofrecimiento se ha retrocedido con lo que se había conseguido. Esto tiene que ver con que las personas que están sentadas como ministros solo cumplen órdenes, aunque se violen derechos, como los descuentos por días de paro. Fue una persecución directa a los docentes. Esto tiene que ver con la política, no con una persona, relató Montoya. La decisión del gobierno es que solo quieren manipular, adoctrinar y disciplinar a los docentes. Siempre hay un cambio de algo, siempre hay un pequeño grado de expectativas, pero ahora no sé si eso existe. Cuando asumió Bobbi había expectativas por su perfil docente, pero no cumplió nada. Quizás hoy nosotros tenemos un prejuicio con Serrano por no conocerla bien. Creo que solo en mover fichas o incluso quizás es decisión de la ministra que estaba colapsada, pero termina siendo más de lo mismo, expuso la docente. Hanas Pachamanta Pacha, Uspuncha y Nimualganche, Sumas Causay, Pachacutepi, Chamonga. Bueno, sí, vamos a contarte, como lo adelantábamos también hace ratito y lo pudiste ver en vivo en Radio Chasqui y también en Prensa Originaria San Casmaqui. Estuvimos también ahí acompañando el momento en que sobreseyeron a la docente Mercedes Maidana. No cometí ningún delito, son las palabras justamente de la misma. Fue dictada la tarde del viernes en el juzgado contravencional. La educadora relató que la justicia jujeña desistió de la acusación por falta de pruebas. Esta docente y miembro de una comunidad originaria, La Quebrada, fue sobreseída en la tarde del viernes luego de haber sido denunciada por instigar, amenazar, agredir, impedir la libre circulación durante la represión acontecida en el pueblo de Humahuaca el 1 de julio
del 2023. En la tarde de este viernes 25 de agosto, la educadora se hizo presente ante la justicia acompañada por otros docentes, referentes de comunidades originarias y de gremios de educación. Hemos visto también que no solo de educación, sino que hasta habían varias personas de distintos sectores sociales en diálogo con distintos medios. Entiendo que el sobreseimiento se hizo ante la falta de pruebas o lo que a los elementos probatorios de ellos tenían no condecían con la realidad. Ninguno de los artículos por los que se me ha imputado tenían validez. Se me acusaba de instigar, amenazar, impedir la libre circulación y de agredir a la policía, entre otros 2 artículos más. Mirá, hasta la acusación de agredir a la policía tenía. Por tal razón manifestó que su caso sigue la línea de quienes buscan criminalizar la protesta para generar miedo y angustia en la clase trabajadora, como los pueblos que han salido a manifestarse por sus derechos, pese a que se dilucidó el caso en el fuero contravencional. Todavía a los docentes les quedan otras causas en la justicia ordinaria, de acuerdo a la audiencia que tuvimos el día 13 de julio. Eso continúa su proceso. Hay 3 imputaciones: sedición, privación ilegítima de la libertad y daño a los bienes patrimoniales. Las pruebas seguramente son las mismas que se pretendían instalar en el juicio contravencional, sentenció. En consonancia con las declaraciones de la maestra humahuaqueña, su abogada Silvina Yáñez señaló que la contravención que se le asignó a Maidana es la misma que se le está imponiendo a todos los imputados, presuntos infractores y contraventores por incitarla a la violencia, entorpecer la libre circulación, de la privación ilegítima de la libertad de los concejales. Todos los articulados que están siendo cuestionados constitucionalmente con una causa inicial en la cual se cuestiona la constitucionalidad del Código Contravencional, en específico a todos los articulados como presuntos infractores de estas actuaciones sumarias, es lo que expresó la abogada. Sobre la causa penal a Maidana, apuntó: estamos ante un doble juzgamiento en la justicia contravencional, siendo una parte del derecho penal especial. Y ese viernes citaron a Mercedes Maidana y Marisol Care a conocer causa, lo cual en ese acto procesal ya fue realizado el 13 de julio. Por lo tanto, hemos hecho las presentaciones correspondientes en la Fiscalía de Humahuaca, esperando que el fiscal aclare el motivo de dicha citación del acto procesal en el Ministerio Público de la acusación. Remarcó que hay una improlijidad e irregular manejo que tiene el MPA, el Ministerio Público de la acusación, especial la Fiscalía de Humahuaca, debido a que no tienen conocimiento a quienes citan. El día 13 estuvimos en una audiencia en las cuales se cumplieron los pasos y actos procesales y nuevamente están siendo citadas, por eso que pedimos la aclaratoria, porque en realidad iniciaron tantas causas inventadas respecto del pueblo de Humahuaca que ahora no saben a quién se notificó. Eso es motivo de reservarnos el planteamiento de las nulidades correspondientes de todo lo actuado por el MPA y consultadas sobre las pruebas que tiene el Departamento Contravencional sobre la docente Maidana. La abogada explicó que las mismas no acreditan los hechos denunciados porque las imágenes fílmicas son contundentes. Asimismo, aseveró que primero plantearán la inconstitucionalidad del Código Contravencional como la violación de las garantías constitucionales. Bueno, ahí vamos a escuchar palabras justamente de Mercedes Maidana cuando salió del juzgado contravencional y bueno, esta situación de nulidad de esta causa. Vamos a dejarte un poquito con ella misma leyendo qué es lo que le ha... cuál fue el resultado obtenido en este caso. Un segundito, un segundito. Para poder escucharte, si no. Escuchemos. Atento.
presento el desistimiento de la acción contravencional formulado por los representantes del Departamento Contravencional, doctores Ricardo Chamorro y Iris Molina. Resuelvo, artículo primero, sobreseer a la señora Maidana Mercedes Adriana, DNI 24849-780. Por desistimiento de la acción contravencional por parte del asesor legal del Departamento Contravencional, doctor Ricardo Chamorro e Iris Molina. Artículo segundo. Contra la presente resolución se podrá interponer en plazo de 5 días hábiles recurso de revisión integral. Artículo tercero. Notifíquese, regístrese y cumpliméntese. ¡Bien! Ustedes lo han escuchado. Hay que seguir luchando por el pueblo y por toda la gente que está afectada. Hay que defender. Hay que levantarlo de la mano, no golpearlo y dejar que lo golpeen. ¡Arriba los que luchan! Por territorios libres, por una educación pública y liberadora. Arriba también la docencia jujeña. Sí, señor. La dignidad ha levantado la bandera de los pueblos y ha hecho visible esto que desde hace 200 años nos viene oprimiendo a las comunidades indias. Y a nosotros, los indígenas, y a nosotras, las mujeres de los territorios, vamos a seguir de pie, vamos a seguir dignamente esta lucha en las calles y donde sea. No dejemos que pase como en el siglo XVIII, cuando llegaron los españoles y cogieron los dueños de esta tierra de estar en mal vencido. El pueblo unido jamás será 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 vencido. No vamos a cesar en denunciar que esto es persecución. No vamos a cesar en denunciar que esto es ilegal y que está dentro de la inconstitucionalidad que nos quiere imponer este gobernador. Y vamos a defendernos y vamos a defender a cada uno de los hermanos y hermanas imputados con causas penales, con contravencionales, en Humahuaca, en Purmamarca y en Jujuy y en cada uno de los lugares donde el pueblo se ha congregado para exigir justicia. ¡Sí, bravo! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Para toda la gente que se ha reunido acá, acompañarnos a Marisol y a mí, este día que nos ha tocado presentarnos. Pero también quiero agradecer y cederle la palabra a las abogadas que están trabajando desde que ha comenzado todo el conflicto al lado de nosotros, al lado del pueblo. ¡Bien! Bueno, primero nada, acá tenemos que seguir luchando porque estos son pasos que damos, pero en realidad intentan criminalizarnos, intentan callarnos, lo cual no vamos a permitir ni ahora ni nunca. ¿Sí? Las pruebas son muy escasas, intentan por todos los medios tratar de callar la voz del pueblo, de los docentes, de los pueblos originarios, del pueblo en general, de los trabajadores. Sí, pero no lo vamos a permitir. Hoy hemos sacado una muy buena sentencia para Mercedes, pero bueno, nos falta seguir luchando por Marisol, que me han quedado 2 artículos en el aire, pero ha sido sobreseída de todos los demás. ¿Sí? Entonces, a seguir con la lucha, se va a pedir la revisión. Y bueno, nada, una niña de 21 años, hay que aplaudirla de pie, porque estuvo, está y se va todo. ¡Fuerza, compañera! ¡Fuerza, compañera! ¡Fuerza, Marisol! ¡Fuerza, Marisol! El pueblo está contigo. El pueblo está
112, que es el impedimento a las ambulancias cuando no había, ¿sí? no había compañía, no obstruía la libre circulación, por lo tanto eso se va a recurrir. Y el 112, que incitar al tumulto. O sea, nada, tampoco tenemos mucho para dar pruebas, no tienen nada. Pero bueno, de toda la catarata de infracciones, solo 2. Y bueno, acá está orgullo porque es una pequeña que le pone el pecho. Sí, vámonos. Hoy sí, los abogados tenemos que ponernos del lado del pueblo. Gracias a ustedes. El pueblo queremos. Jamás será vencido. El pueblo unido 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 jamás será vencido. El pueblo unido. Así están entonces las palabras de tanto Mercedes Maidanas como de su abogada luego de conocer el resultado de la causa contravencional de la cual fue acusada justamente. Bien, vamos a dejarte con algo de la expresión cultural y artística dentro del Malón de la Paz, que continúa ahí su lucha en la Plaza Lavalle, y donde encontramos justamente en medio de estas emociones, de este sentir originario, las coplas que interpretó y que invitó a su padre y a su madre, que hoy luchan por su territorio en la Puna de Jujuy, 2 personas mayores. La familia Machaca todavía aún espera que todo siga bien encaminado y esperan con un cambio positivo para volver a sus montañas puneñas. La verdad me emocioné al escuchar, bueno, una emoción, ¿no? Al escuchar esta mujer sufrir en la selva de cemento. Vamos a escuchar justamente, y gracias a Amalia Vargas, quien estuvo también presente y sigue estándolo en el tercer Malón de la Paz. Y vimos ahí un comentario en la transmisión de este programa. Cabe recalcar que por ahí hay quien habla de golpismo, ¿no? Pero cabe recalcar que todas las digamos las exigencias, la lucha que se viene realizando tanto en Buenos Aires, en las rutas, los docentes también que están haciendo sus marchas de antorchas, estas luchas son pacíficas. Así que nuevamente, ¿no? Por las dudas, si alguien no lo sabe todavía hasta ahora, están reclamándose pacíficamente y se está avanzando de esta manera en todas las luchas que se vienen realizando. Vamos a escuchar un poco acerca de esta familia Machaca ahí en el escenario de Plaza Lavalle, ¿no? En medio de la permanencia del tercer Malón de la Paz. Agradecerles porque me enseñaron muchas cosas, a valorar la vida, la cultura y sobre todo nuestro territorio. Quiero invitarle a ella, a Mariano Machaca y a mi mamá Ana, si pueden acompañarme. La verdad que me siento bastante orgulloso de ellos y soy orgulloso de ser jujeño, orgulloso de ser puneño y los amo un montón a toda mi gente y fuerza a todo Jujuy. Bueno, ya con el tiempo se me olvidó algo, así que tengo un poco de machete acá. ¿A dónde está mi papá? Decí el nombre, porque... Mariano Machaca. Ustedes deciden, carnaval, agosto. Carnaval y bueno, agosto.
Es la tonada que me enseñó mi abuela, me dejó y la retomé, pero no sé si me sale. Bueno, ¿cómo? Oh, para que me salga. Yo soy como el mediagosto, traigo viento y remolino. Yo soy como el mediagosto, traigo viento y remolino. Dando vueltas, como si fuera un molino. Dando vueltas, como si fuera un molino. Mi madre así blandita y mi padre el Marianito. Mi madre así blandita y mi padre el Marianito. Aquí verán a cantar el hijo de dos juntitos. Aquí verán a cantar el hijo de dos juntitos. A ver otra. Mi madre era criadora y mi padre labrador. Mi madre era criadora y mi padre labrador. No sé a dónde he salido, calavera y chupador. No sé a dónde he salido, calavera y chupador. Yo soy nacido en Palermo, bautizado en Cochinoca. Yo soy nacido en Palermo, bautizado en Cochinoca. Mi padre fue un cigarrillo, mi madre una hoja de coca. Mi padre fue un cigarrillo, mi madre una hoja de coca. Mi madre me había parido debajo de un sauce verde. Mi madre me había parido debajo de un sauce verde. Vino la partera y dijo, echando a ser alegre. Vino la partera y dijo, echando a ser alegre. Bueno, muchas gracias. Callaya, Jujuy. Abajo la Reforma. Bueno, a ver la una en... Mejor en carnaval, ¿verdad? Ahora es carnaval. Ahora es carnaval para ustedes. Estas horas voy llegando porque de día no puedo. Estas horas voy llegando porque de día no puedo. Tengo que pasear mi cabra, cocinar para mi cabrero. Tengo que pasear mi cabra, cocinar para mi cabrero. Cuando me agarro la caca, la vida es perdurable. Cuando me agarro la caca, la vida es perdurable. Cuando me pare la rueda, canto por no estar de balde. Cuando me pare la rueda, canto por no estar de balde. Del cielo baja peleando San Pedro con Jesucristo. Del cielo baja peleando San Pedro con Jesucristo. Por una rubia bonita que le quitó San Francisco. Por una rubia bonita que le quitó San Francisco. Aquí en la plaza Lavalle voy a dibujar un sol. Aquí en la plaza Lavalle voy a dibujar un sol. Más arribita la luna y entre medio un corazón.
más arriba está la luna y entre medio un corazón. Bueno, muchas gracias. ¡Ah, bravo! Hermoso, bien la familia. Bueno, también agradecerlos a todos ustedes, a todos los que nos acompañan, a todos los que realmente nos dan esa fuerza, ese ánimo, a todos los que realmente se acercaron, a todos los que no son muchas las cosas para decirles, pero yo los agradezco de corazón a toda la gente que hicieron algo por nosotros, que se acercaron con algo para nosotros, porque la verdad que para nosotros es muy duro, muy lamentable por todo lo que hemos pasado desde que hemos llegado y desde que hemos venido desde allá por tantas cosas difíciles por nuestro gobernador, que realmente a nosotros nos ve como si no fuéramos personas, tantas cosas que hemos vivido, tantas cosas que hemos pasado, y creo que nosotros ya estamos aquí del 1 de agosto, y quien no tiene no se va a acordar de su casa. Nuestro trabajo, nuestra tarea es nuestra hacienda. Nosotros no tenemos un sueldo, nosotros vivimos de nuestra hacienda, de nuestros ganados, de nuestras llamas, de nuestras ovejas, también de lo poco que podemos hacer, también cultivar, poner unas cuantas papas, unas cuantas cebollas, de eso vivimos nosotros no somos la gente con sueldo. Entonces nosotros a eso hemos venido a reclamar nuestros derechos, lo que a nosotros nos corresponde. Por eso estamos aquí nosotros presentes, y a toda la gente que se acercaron y que han podido acompañarnos de una u otra manera, y se han solidarizado tanta gente con nosotros, y yo los agradezco de corazón. Así sea, aunque sea con un saludo, pero todo suma y todo yo lo valoro, todo, porque a mí mis padres me han enseñado a respetar y a valorar todo y a nunca levantar una hoja lo que no es tuyo. Así que eso uno lo respeta toda la vida, y nosotros eso llevamos en el fondo de nuestro corazón, que nosotros nunca tenemos que alzar una hoja lo que no es nuestro. Así que esos son los valores nuestros, y tenemos muchas cosas para decir, pero algunas veces son dolorosas las cosas. Así que nada, gracias a todos, les llevo en mi corazón a todos. ¡Allá! Fuerte los aplausos. Bueno, ahí pasaba entonces la familia Machaca con sus coplas y palabras sentidas, ¿no? Vamos a ya ir despidiéndonos. Siempre nos quedan pendientes más informaciones, más palabras, más también más comentarios. Bueno, ahí tenemos justamente a la diputada, ¿no? Candidata a vicepresidenta, quien nuevamente encontramos estas palabras que viene diciendo ahí de los recursos naturales, y lo escuchemos, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esta libertad que avanza, pero una libertad que avanza sobre otras libertades, y que tiene que ver con libertades que son bastante necesarias, como quien dice, para poder vivir, y que tienen que ver con las comunidades originarias, pero por sobre todas las cosas con lo que a nosotros nos sostiene, que es la misma Madre Tierra. A ver qué es lo que dice ahí Sandra. Está sucediendo Pizarro con las usurpaciones en nuestro norte argentino bajo el paraguas de la causa de los pueblos originarios. Cuando hablamos de este tema, principalmente lo que tenemos que tener en claro es que todo esto arranca con la reforma constitucional de 1994. Se ha acentuado en los últimos años a partir de la ley 26.160, en la cual se detuvieron todos los desalojos por usurpaciones de aquellas comunidades que alegan ser de pueblos originarios. Esta situación se da en todo el país. Obviamente tiene un epicentro más conocido en lo que está ocurriendo en el sur, pero la situación de los valles calchaquíes, la situación del norte, es una problemática en la que tenemos
que focalizarnos, porque además es la zona más rica de nuestro norte argentino y por esa razón hay que estar atentos a lo que está ocurriendo, porque los antecedentes que se dan con aparentemente mayor violencia en el sur argentino también están ocurriendo en el norte de nuestro país. Ahí está entonces la candidata a vicepresidenta, la diputada Victoria Villarroel. Y ahí vemos, ¿no? O sea, si vos te preguntás cuál será la política de Milei si es que llega a acceder justamente al cargo de la presidencia, acá tenés a su vicepresidenta que te lo dije, ¿no? Que nuestro norte argentino plantea como si los pueblos originarios que habitan estos suelos ancestralmente no fueran parte de ese norte que le preocupa tanto. Sabrá que la Constitución Nacional reconoce en el artículo 75, inciso 17, la preexistencia de los pueblos indígenas y por ende también la propiedad de las tierras que tradicionalmente habitan. También dice que las comunidades indígenas son usurpadoras de tierras que alegamos ser de pueblos originarios. Nos preguntamos si sabrá que en la provincia de Jujuy existen 19 pueblos indígenas y más de 400 comunidades. Acá estamos leyendo textual justamente lo que prensa originaria está publicando, y nosotros también decimos, ¿no? Será Victoria Villarroel que ha conocido, ha venido a Jujuy, ha ido a las distintas comunidades como para poder determinar y saber cuáles son las necesidades, cuál es la forma de vida, cuál es la cultura, cómo se trata justamente, qué es una comunidad, realmente desde qué lugar hablan determinadas personas. Es también un planteamiento y es una duda que nos puede invadir, ¿no? Alguien que reivindica la campaña del desierto llevada a cabo por Julio Argentino Roca en La Pampa y Patagonia, reivindica la matanza de los pueblos originarios, llevado a cabo por Roca. Su planteamiento de derogar la ley 26.160, que es la ley de relevamiento territorial, es solo una muestra de lo mucho que le interesan los pueblos originarios, porque si estamos en su agenda es solo para ver cómo pueden continuar con el exterminio de los mismos que quiso perpetrar su prócer Roca. Bueno, la verdad que muy triste, ¿no? Para lo que son las comunidades, este tipo de ideas que se quiere instalar en la sociedad y que justamente están siendo parte de una campaña presidencial. En fin, ya nos estamos despidiendo, ya hemos sobrepasado nuestro tiempo en el aire. Agradecemos a todos los que nos acompañan y quienes estuvieron con nosotros también en este New Canchi Cancunapac del día de la fecha. Estaremos reencontrándonos el día de mañana nuevamente con más noticias de las comunidades de Argentina, del Abya Yala, y vamos a esperar justamente que esta información les haya sido útil. Muchas gracias por estar y será entonces hasta mañana acá por Prensa Originaria Zancamaki y Red Chasqui, y también por Radio Chasqui 88.7 FM. Será entonces hasta encontrarnos entonces Tincunacama, hermanos. Aparecer
su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su polera verde, girando se pierde, bailando leñina, carita de arcilla, cantuta parece, que al aire se mece. Cantuta parece, que al aire se mece, bailando leñina, carita de arcilla. Cantuta parece, que al aire se mece. Cantuta parece, que al aire se mece. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.